Pero ¿qué te parece si ya vamos empezando? Ahora pues ya con Vamos nuestro... arrancando porque traemos un programazo, así que dale la bienvenida a nuestro primer invitado, que es un señorón del periodismo. Traemos muchos temas que hablar con Héctor Moreno. En principio, agradecerte, Héctor, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Felipe. Muchas gracias por la invitación a ti, a tu auditorio, y gracias por invitarnos a compartir algunas reflexiones sobre esta realidad tan compleja que tenemos. ¿Qué tiempos nos están tocando, Héctor, de pandemias, de gobiernos que prometen una cosa pero terminan haciendo lo que los demás están haciendo? ¿Por dónde empezamos, Héctor? En principio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta época de cuarentena? Mira, gracias a Dios muy bien, resguardado, pero muy contento haciendo trabajo en casa, en línea, y todavía tenemos la suerte de que algunos amigos nos hagan favor de abrirnos los espacios, como en este caso contigo, y vamos al grano, si te parece. Vamos al grano, mi querido Héctor Moreno. Oye, Héctor, hoy amanecimos con esta noticia, creo que muy lamentable en términos, primero, evidentemente, de seguridad, y luego en este atentado, que finalmente es una amenaza solamente, pero termina siendo por un atentado a la libertad de expresión con uno de los periódicos, creo que han sido pilares fundamentales en esta crítica contra Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por las ineficiencias que ha presentado Andrés Manuel, por las contradicciones. Tú, como fundador del periódico Reforma, ¿qué primera reflexión nos puedes dejar? Pues de enterarnos de este video que obviamente el grupo Reforma compartió, de esta llamada, supuesta llamada del cártel de Sinaloa, diciéndole que le bajemos porque ya se está pasando la línea. Mira, yo creo que vale la pena hacer dos distinciones, mi querido Felipe. La primera es, ¿qué es Reforma? Reforma se ha ido convirtiendo al paso de los años en un medio que establece la agenda política. Y esto es reconocido por todo el mundo. Más allá de ideologías, de posicionamientos, nos guste o no nos guste, Reforma hoy es quien encabeza el debate público y político en México. Ese es un primer asunto. Recordar que Reforma hunde sus raíces en lo que viene a ser el norte de Monterrey. ¿A qué voy con todo esto? Que es producto de una experiencia periodística desde inicios del siglo pasado. Entonces es un medio con mucha experiencia, es un medio que se ha convertido en el líder del debate público. Esto tiene sus consecuencias. No es la primera vez que Grupo Reforma como tal y algunos de sus directivos tienen alguna amenaza en particular sobre su persona, pero a la par vamos a distinguir otros elementos en que el tema de la inseguridad ha sufrido el frente institucional de combate a la inseguridad, y particularmente con el crimen organizado, sufrió un giro muy relevante en esta administración, de tal manera que hoy podríamos decir que el tema de inseguridad en este gobierno es un fracaso. Lo podemos medir por el número de muertos, por los homicidios, lo podemos medir por, si les parece bien, el número de incautaciones que se han hecho de drogas, que han bajado drásticamente, y lo podemos medir en el grado de impunidad que tienen estos delincuentes organizados en todo el país. Esto está haciendo ya que los grupos organizados, el lenguaje que está mandando el presunto no, quien hace la amenaza, es prácticamente una defensa del gobierno actual que les permite un grado de impunidad y amenaza con echar la bomba al periódico. Esto nos lleva a que el tema sea más complicado. Independientemente en ideologías y en gustos y en preferencias, finalmente se trata del medio que impone la agenda de discusión pública en lo político. Y esto es muy relevante. ¿Por qué?
Aquí es donde se muestran o donde se hace evidente que este discurso de odio, este discurso de división que se ha generado desde el poder, abre estos márgenes de impunidad a estos delincuentes. Claro. Eso es lo grave del asunto y atentan solo contra Reforma, atentan contra el derecho a la libre expresión. Y el derecho a la libre expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia y de cualquier democracia. De hecho, si no hay libertad de expresión, no puede haber democracia. Y entonces, estos señores están haciendo un atentado contra nuestra libertad de expresión encarnada de una u otra manera en el periódico Reforma. Yo hablaría con eso, mi querido Felipe. Muy complicado, Héctor, sobre todo porque creo que este coqueteo que tiene, digamos, Andrés Manuel con muchos grupos que hoy traducimos, hoy entendemos que más bien ha sido la forma en la que, digamos, de alguna forma se podría interpretar, aunque no hay las pruebas suficientes, de esta cercanía que tiene él y no tiene empacho en presumirla ahora en el gobierno y además esta molestia que hay de no seguir lo que él propone, lo que él dice, aplaudirle incluso, recordemos por ahí las momentos en los que está con la fuente que lo cubre, en lo que se molesta cuando le cuestionan, cuando lo contradicen, y él mismo pareciera que ha ido de contradicción en contradicción, y lo que creo que también estamos viendo es que se está olvidando de la parte de lo que significa el gobierno, de lo que implica el desgaste real de proponer un programa con resultados, de las mediciones que hay. Bueno, hoy está hablando incluso de olvidarnos de la economía como la hemos conocido, cuando todo mundo la analiza de esa manera, cuando en todo el planeta lo analizan así, con el Producto Interno Bruto, con el crecimiento económico. Hoy él ha prometido incluso escribir sobre el tema y pues hacer un mundo o un país que no existe para la realidad de los mexicanos, Héctor, y eso creo que es muy grave. Así es, Felipe. Mira, yo diría varias cosas también. Vamos siguiendo hechos. Primero, no se nos olvide, Andrés Manuel López Obrador es un presidente legítimo, con la votación más alta que se tenga memoria en la historia de México. Segundo, yo decía, las pruebas del fracaso en materia de seguridad, ahí están. Y claro, están a la vista de todos. Es desafortunado porque nos inflige el dolor, el miedo a los mexicanos a ver el grado de impunidad. En este grado de impunidad caben las escenas y los dichos que hemos visto, abrazos no balazos, acuérdense de sus mamacitas, sí, se pasaron repartiendo despensas, y lo más grave es que digan que se acabó la persecución de los liderazgos del crimen organizado en este sexenio. Ya estamos con los resultados. ¿A qué responde esta posición del presidente López Obrador? El presidente López Obrador es un hombre inteligente, desde mi punto de vista. Podemos coincidir o no con él en sus ideas políticas. Esa es otra historia. Lo que está haciendo el presidente de la República es blindar su proyecto populista y autoritario sin importarle el resto de los daños colaterales que pueda haber. Exactamente. Y este proyecto, con sus principios, con sus esquemas, con sus procesos, lo está siguiendo. Tan es así que si pudiéramos echar la mirada atrás, Felipe, y espero no extenderme mucho para el auditorio, cuando Andrés Manuel López Obrador toma protesta como presidente legítimo de México, lo pongo entre comillas, en 2006, después de que las autoridades reconocen el triunfo de Felipe Calderón, claro. Ya desde entonces, en el manifiesto que se compromete, firma toda esta serie de cosas que cuando llega a la presidencia las ha hecho. ¿Qué es? Es un proyecto, primero, Andrés Manuel López Obrador es un ente del viejo sistema priista. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de la izquierda. Segundo, Andrés Manuel López Obrador, en sus orígenes, en su génesis,
viene de aquellos viejos grupos que se llamaba la familia revolucionaria, que era la parte del socialismo a la mexicana, que hasta ahora ha tenido 3 grandes momentos en el poder. El primero con Lázaro Cárdenas, el segundo con Echeverría y el tercero con Andrés Manuel López Obrador. Cada uno en sus circunstancias, como dice Ortega y Gasset, el hombre en sus circunstancias, cada uno de ellos ha adecuado estos principios y estos proyectos a su tiempo. Entonces Andrés Manuel López Obrador es el ala izquierda del viejo sistema priista. Tan es así que los héroes que nos propone todos los días son los mismos héroes del priismo. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre que hable de Marx, que hable de Lenin, que hablen como hablan los auténticos de izquierda. No, su discurso y su praxis política viene de las praxis del viejo sistema político priista. Está recentralizando el poder, está volviendo a ser del presidente de la República, como se decía antes, el jefe nato de las Fuerzas Armadas, esa figura, el jefe del partido, está recentralizando el poder en su persona. La última intentona que tuvimos fue esta de exigirle al Congreso, a su mayoría en las 2 cámaras, que le concedieran poderes discrecionales para manejar el presupuesto exactamente, sí. Ese es un paso a la dictadura. Pero es una dictadura con orígenes priistas. No es un asunto de la izquierda. Mucha gente dice, es el Foro de Sao Paulo. Yo creo que no, porque hoy el Foro de Sao Paulo está desprestigiado. Y a López Obrador no le interesa juntarse con el Foro de Sao Paulo. Sí, por supuesto. Él está haciendo su propio modelo basado en la praxis priista y lo está aplicando en México. Lo que tenemos es un viejo priista metido hoy en el poder. Y de ahí podemos coaligar algunas cosas. Por ejemplo, los personajes más viejos, de mayor experiencia, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿de dónde vienen? Del viejo PRI. Así es. Con esas praxis corruptas, con esas praxis de obediencia, de lealtad, de hacer el presidente el eje del sistema. Segundo, las redes con las que opera son redes que tienen décadas formándose en la CENTE, en grupos cercanos también a aquel viejo sistema, pero no actúa con los que son verdaderamente la izquierda. La izquierda, esta que siempre ha defendido a Marx, a Lenin, a los grupos armados que se llamaban guerrilla en los 70s, es la que está en el ZLN y es la que está en otros grupos. Y López Obrador no está con ellos. De ahí podemos coaligar también el pacto con Peña Nieto, y que no quiere tocarlo. El pacto de impunidad con Salinas, que no quiere tocarlo. No los menciona nunca, ni por equivocación. Claro. Y otro de los asuntos es que finalmente López Obrador lo que hace es simplemente traer esa praxis del viejo sistema con ese socialismo a la mexicana y estarlo aplicando. No queremos que sea Venezuela. No, nadie quiere que sea Venezuela. Nadie quiere que sea como Lula. Pero ojo, el modelo que está siguiendo Alberto Fernández en Argentina es muy similar y tiene muchos puntos en común ya con el modelo de López Obrador. Esto es muy importante porque Alberto Fernández tampoco es el Foro de Sao Paulo. Es decir, tenemos en esta época diversos modos, si lo quieres ver así en nuestro auditorio, diversas formas de llevar a cabo de aplicar estos sistemas populistas, excluyentes, controladores, centralizadores de poder. Un modelo es el de López Obrador, otro modelo es el de Alberto Fernández, que pueden tener o no coincidencias, pero no es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es Maduro,
es toda la izquierda que quedó relegada en la oleada de democratización de la última ola, los 10 años en el continente, y que tiene similitudes, y que también López Obrador tiene que hacer equilibrios con esa relación. Pero estamos frente a un ente del viejo sistema que viene de una cosa que se llama nacionalismo revolucionario, que nosotros siempre hemos dicho para términos prácticos en México, es un socialismo a la mexicana, centralista, autoritario y con los mismos rasgos del PRI. Sí, que por supuesto no se mueve para nada de su plan. Su plan ya lo tiene muy claro. Creo que desde campaña, o antes incluso de la campaña, o de esta campaña de 18 años, de 12 años, nos dejó muy claro qué es lo que quería para hacerlo en el país. Y lo cierto es que ha sido congruente, ha ido cumpliendo el tema y en ningún momento ha mentido. Él tenía muy claro esto de la cuarta transformación y creo que tampoco nos puede caer en sorpresa, ¿verdad? No nos debe caer en sorpresa. Por eso yo ponía un primer ejemplo, una primera referencia. Pero si pudiéramos revisar todos los libros de López Obrador, ha mantenido esas cuestiones. ¿De qué tamaño es su prisa? Lo dijo desde su toma de protesta. Al final de su toma de protesta en el discurso del 1 de diciembre, dice, vamos a acelerar los cambios para que no se puedan retrogradar. Y entonces lo que está haciendo es institucionalizar sus programas clientelares electorales en la Constitución. Sí, por supuesto. Entonces, esto nos habla de una imposición de un modelo por el cual no votamos la mayoría de los mexicanos. Es cierto, tiene legitimidad como nunca, pero esto así no estaba planteado. Ojo, es un cambio cultural y él lo ha dicho. Y si no lo vemos más allá, simplemente con una cuestión coyuntural, 2021, y ahora esta cosa y esta otra, no. Exacto. Uh-huh. Revisemos el diseño institucional del proyecto del presidente López Obrador para entender que no va a haber nada que lo detenga en implantar ese proyecto. De ahí que surja la necesidad de que la ciudadanía se organice. El futuro está en los ciudadanos. El futuro está en las organizaciones ciudadanas. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde hay que luchar. Y yo podría decir que el tema de fondo en México desafortunadamente sigue siendo la desigualdad que vivimos en este país, y por eso esto también pega estas corrientes en otras partes de América Latina. Y entonces tenemos que hacer como ciudadanos un replanteamiento de qué tipo de país queremos, y que el tema de la desigualdad se convierta en uno de los ejes fundamentales para volver a construir el futuro, para rescatar a México de esta tentación autoritaria, Felipe. Nos hemos quedado cortos entonces, Héctor, al tratar de entender, como dices, solamente hemos visto una parte, digamos, de lo que muestra Andrés Manuel día con día, y tenemos que dar 2 pasos atrás para ver toda la dimensión de lo que él ha propuesto, de lo que él se ha propuesto como personaje que se asume como personaje histórico, y evidentemente para la sociedad, que seguramente hemos visto a mucha gente que ahora se da de topes por haber votado por Andrés Manuel, hay que dar vuelta atrás, hay que, como dices, fortalecer el tema ciudadano, y vaya reto que tenemos como ciudadanos, y en el caso de nosotros como periodistas, que estamos como nunca señalados como el enemigo a vencer, ¿no? Claro, porque esa es parte de la tentación totalitaria. Pongo el ejemplo, ¿no? En 1982, López Portillo, que se autonombraba el último presidente de la Revolución Mexicana, les dice a los medios, no te pago para que me pegue. Sí, por supuesto. Hoy podríamos decir el que hable mal de mí se las va a ver conmigo, ¿no? Sí, por supuesto. Es parte del discurso de odio, que lo único que hace es abonarle a la división de la sociedad mexicana. Y como mexicanos somos tan mexicanos unos como los otros. Nosotros no queremos derrotar al presidente de la República, queremos que gobierne bien, queremos que lleve a cabo sus programas y sus planteamientos contra la pobreza, sin ese discurso de odio y sin esa exclusión, y que se enoja porque los empresarios de México están trayendo recursos para salvar a la economía mexicana. Así no se puede. Así.
No me Así gustó no se puede, presidente. no me gustó el modito, dijo, ¿no? No nos gustó el modito. Pues como ciudadanos estamos muy preocupados porque al final del día solo la organización ciudadana puede abrir una recuperación integral y cultural para México. Y fíjate que lo veíamos ahora, Héctor, incluso lo hemos comentado en el programa, de estas acciones, estas medidas que, a propósito de la cuarentena, cuando el gobierno se tarda más o menos una semana, 10 días en dar a conocer que se tenían que encerrar en casa, bueno, buena parte de la población mexicana ya había tomado la decisión y creo que esa fue una prueba quizá involuntaria de la ciudadanía de cómo podemos organizarnos y cómo podemos hacer a un lado incluso las instrucciones del gobierno, porque iban en contrasentido. El señor todavía seguía de gira cuando ya muchos estábamos en casa encerrados, cuidándonos, y si logramos también rescatar ese valor de la organización, esta fue pues de alguna forma informada, porque fue informada, fue consciente. Creo que si analizamos ahora sí que cómo nos organizamos esos primeros días, vamos a tener que aprender de esta lección que nos está dando la naturaleza, en esa capacidad que tenemos como sociedad de ponernos, de organizarnos y de tomar decisiones que mueven a un gobierno, ¿eh? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que hay que buscar la unidad de los mexicanos, la solidaridad que en otros momentos hemos tenido de crisis también como ciudadanos, y recuperar para México los espacios de libertad, recuperar para México la unidad, recuperar para México la participación ciudadana, en pocas palabras, recuperar el futuro democrático de nuestro país como ciudadanos, Felipe. Héctor, necesitábamos esta visión amplia que nos compartes. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Pedirte solamente dos favores. Una reflexión, por favor, de Cosme Aces, este querido periodista que, pues así que se nos adelantó. Y bueno, finalmente también que nos recomiendes este documento semanal que obviamente en algrano.com.mx publicamos. Pero primero, por favor, esta reflexión que te pido que hagamos por Cosme Aces. Bueno, no voy a negar el dolor que siento, que traigo por la muerte de Cosme. Primero, tuve la fortuna de tratarlo y debo destacar varias cosas de Cosme. Primero, la humildad en el sentido profundo, siendo un hombre capaz, siendo un hombre talentoso, siendo un hombre experimentado y siendo un hombre que tuvo grandes momentos en el periodismo, nunca gustó de ser una figura pública. Sin embargo, Cosme era un hombre con un criterio periodístico acertado, muy acertado. Era un hombre que era inquebrantable en términos de cumplimiento del deber. Esto implica una integridad a prueba de lo que fuera. Era un hombre que cubrió guerras, que cubrió movimientos armados, que cubrió, por ejemplo, la muerte de Franco, que cubrió muchas cosas. Escribió libros y era un hombre muy generoso con las generaciones que le seguían, de los cuales me siento ser parte y muy honrado, porque era un hombre generoso, no solo generoso, talentoso y animado en la conversación, sino era un hombre que te transmitía la experiencia, que tenía la paciencia y te daba la visión, pero sobre todo te daba el ejemplo de congruencia incorruptible con tal de cumplir con su deber. Esto es muy importante porque estas figuras de repente se nos olvidan en el mar de intereses que hay hoy en los medios de comunicación, y mucha gente conoció a Cosme, muchísimos de nuestra generación y de generaciones atrás, y todo el mundo lo ubicaba perfectamente, y lo ubicaba como un hombre sencillo y humilde, pero con un gran talento, y era un hombre de Dios. Yo creo que el tiempo se encargará, como estas figuras, de ir acolatando las aportaciones que hizo, de los momentos que vivió, de la gente que promovió y de los logros que tuvo en su carrera. Me parece que, si me permite citarle al auditorio, el tuit que escribió ayer nuestro cartonista
Paco Calderón, claro. refleja realmente, Paco Calderón refleja realmente quién era Cosme, y para mí el reconocimiento de Paco Calderón a Cosme es una muestra de que los que saben hacer periodismo y lo han hecho toda su vida saben quién es Cosme Aces. Definitivamente un gran amigo, como dices, un gran maestro, y bueno, pues ahora sí que mucho que aprender de lo que en estos tiempos, que finalmente sus enseñanzas creo que como nunca siguen vigentes, y vaya que créeme que la oportunidad que tuvimos de platicar con él hace apenas unas semanas nos lo demostró, y creo que como dices, su vida es un ejemplo de lo que realmente tendríamos, hacia donde tendríamos que apuntar, mi querido Héctor. Así es, era un periodista carta cabal. Yo he dicho que tuve la fortuna de tratarlo y de aprender de él muchísimas cosas. Parte de mi formación periodística fundamental viene de él, cosa que le viviré eternamente agradecido. Yo he dicho, Cosme devoraba 3 cosas. Cosme devoraba libros, era capaz de sentarse a las 10 de la mañana en un café y a las 2 horas ya había leído un libro. Increíble. Y nunca lo andaba presumiendo, ni estos pseudointelectuales que lo cargan bajo el brazo. ¿No? Así era Cosme. Cosme devoraba libros, devoraba café como buen periodista, y como buen periodista de su época, devoraba cigarrillos delicados sin filtro. Vaya. Ese era Cosme Aces. Ese es Cosme Aces, qué bárbaro. Héctor, de verdad que agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos acompañes en esta emisión de Talentos que Suman, y también pedirle, así que por favor cuéntanos este proyecto del cual encabezas, Mochila Política, cómo lo pueden consultar. Gracias. Y más, por favor, Héctor. Tenemos una página con el mismo nombre, mochilapolitica.com. Algunos otros medios como el tuyo, El Grano y otros más nos hacen favor de reproducir. Espérame que se nos está, espérame un momentito, Héctor, como que se está yendo la señal, a ver si por ahí estás. Ahora sí, nuevamente, Héctor. Agradecerte, ¿verdad?, que estés ya en este cierre de la plática que tenemos, Héctor Moreno. Gracias, Felipe. Simplemente para decirles, la Mochila Política es un esfuerzo de varios ciudadanos que tenemos 4 años ofreciéndole a la comunidad un punto de vista, una reflexión sobre lo que pasa en la coyuntura, y que pueden acceder a él a través de mochilapolitica.com. Y desde luego con nuestros amigos de Al Grano. Excelente, Héctor. Oye, agradecerte, ¿verdad?, que hayas estado con nosotros, y vamos a seguirte buscando seguramente para más reflexiones y sobre todo más análisis y entendimiento, particularmente de cómo podemos hacerle frente a este nuevo gobierno que finalmente llegó, y esperemos que solamente esté el tiempo que debe quedarse, y como bien decías tú, esta elección de fortalecer finalmente la presencia ciudadana, Héctor. Gracias, Felipe, te agradezco mucho. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias, Héctor Moreno.